¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del tercer año? Vamos a resolver algunos problemas de los gases después de haber observado la parte teórica, ¿no? Dice, resuelve los siguientes problemas propuestos. Un gas se encuentra a 3 atm de presión y 40 grados centígrados de temperatura, ocupando un volumen de 15 litros. Es calentado hasta 120 grados centígrados, manteniendo constante la presión. Determina el volumen que ocupa el gas en esas condiciones. Entonces, vamos a extraer los datos. Extraemos los datos. Dice, un gas se encuentra a 3 atm de presión. Entonces vamos a poner la presión 1 es de 3 atm. Y 40 grados centígrados. Sería entonces la temperatura 1 equivale a 40 grados centígrados. Aquí ya podemos adelantarnos, debe estar en Kelvin. Entonces aquí le sumamos directamente 273. Entonces 40 más 273 me da un valor de 313. Entonces aquí vamos a poner 313 Kelvin. Después nos dice que el volumen es de 15 litros. El volumen 1 entonces equivale a 15 litros. Es calentado hasta 120 grados centígrados. La temperatura 2 equivale a 120 grados centígrados. Esto también le sumamos 273. Tiene que estar en Kelvin la temperatura. 120 más 273 me da un valor de 393 Kelvin. Y me dice que la presión es constante. Y nos pide determina el volumen que ocupa el gas en esas condiciones. Es decir, el volumen 2 es lo que yo necesito hallar. Bueno, acá me da un dato muy importante. Me dice que la presión es constante. Si la presión es constante, una forma también de poder entender, tenemos nuestra ecuación general de los gases, que es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Cuando nos dice presión constante, lo que desaparece aquí es la presión. O sea que esta letra P borramos porque permanece constante. Y nos queda de esa forma nuestra ecuación. Si nos decía, por ejemplo, si nos decía temperatura constante, lo que borramos aquí es la temperatura y nos queda esa ecuación. Si nos dice, por ejemplo, volumen constante, desaparece aquí el volumen y nos queda esa ecuación. Entonces, una forma de poder entender también. Pero aquí me dice presión constante. Voy a borrar esta letra P que está ahí, porque me dice presión constante. Vemos acá lo que me pide es el volumen 2. Entonces voy a despejar este volumen 2 que está aquí. Esta letra T, 2, le está estorbando al volumen 2 que está en esta parte. Por lo tanto, ¿qué hace esta temperatura 2? Está dividiendo. Por lo tanto, va a pasar aquí en este miembro aquí. Va a pasar multiplicando. Entonces, me queda así la ecuación. Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 tiene que ser igual al volumen 2. Ordenando aquí, volumen 2 va a ser igual y reemplazamos. Volumen 1 tiene un valor de 15 litros, entonces aquí ponemos 15 litros por la temperatura 2 que tiene un valor de 393 Kelvin, 393 Kelvin. Todo esto dividido la temperatura 1. La temperatura 1 es de 313 Kelvin. Entonces aquí 313 Kelvin. Volumen 2, vamos a hallar, podemos
eliminar Kelvin con Kelvin aquí y resolvemos eso en la calculadora. Hacemos 15 por 393 dividido 313. Esto es igual a 18,83. Entonces esto va a ser 18,83 y aquí me queda litros. Esto sería en litros. Entonces, como me dice que la presión es constante, entonces el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Quiere decir que si uno aumenta, el otro también debe aumentar, o si uno disminuye, el otro también debe de disminuir. Entonces vemos aquí que la temperatura, por ejemplo, en el primero era 313, en el segundo 393. Entonces vemos que la temperatura aquí aumentó, quiere decir que el volumen 2 también debe de aumentar, y vemos que aumentó. Aquí es 18,83 el volumen 2 y era 15 litros nada más, o sea que aumentó. Aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Después, el siguiente, cierta cantidad de oxígeno está contenida en un recipiente que puede variar su volumen mediante un émbolo que se desliza sin rozamiento. El gas está a una temperatura de 25 grados centígrados, ocupando en esas condiciones un volumen de 8 litros a 2,6 atm. Se lo comprime a temperatura constante hasta que el volumen ocupado por el gas es de 5,2 litros. Establece cuál es su nueva presión en ese nuevo estado. Entonces, extraemos nuestros datos. Nos dice que la temperatura 1 equivale a 25 grados centígrados. A este le sumamos 273 y esto me da un valor de 298 Kelvin. Después dice que el volumen es de 8 litros, sería el volumen 1 equivale a 8 litros y la presión 1 equivale a 2,6 atm. Se lo comprime a temperatura constante, dice que la temperatura es constante, hasta que el volumen ocupado por el gas es de 5,2 litros. El volumen entonces es 5,2 litros. Establece cuál es su nueva presión en ese nuevo estado. Entonces la presión 2 es lo que yo necesito hallar. Entonces me dice que la temperatura es constante. En este caso, esta conversión aquí, esta temperatura no vamos a utilizar porque me dice que la temperatura es constante. Por lo tanto, si la temperatura es constante, nuestra ecuación nos queda de la siguiente manera. Presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a presión 2 por el volumen 2. Yo lo que necesito hallar es la presión 2. Entonces, como este volumen 2 aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo y me queda presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2 tiene que ser igual a la presión 2. Ordenando, presión 2 va a ser igual a presión 1 es 2,6 atm, 2,6 atm por el volumen 1 que es de 8 litros, todo esto sobre el volumen 2 y el volumen 2 es 5,2 litros. Aquí litros con litros desaparece y resolvemos esto. Presión 2 va a ser igual 2,6 por 8 dividido 5,2, 5.2. Esto me da un valor de 4. Por lo tanto, la presión sería aquí 4 atm o 4 atmósferas. En el siguiente, un globo cerrado, cuando lleno de aire, tiene un volumen de 50 metros cúbicos. Vamos a anotar aquí entonces nuestro dato. Volumen 1 va a ser igual a 50 metros cúbicos a 22 grados centígrados. La temperatura 1 es 22 grados
centígrados. Le sumamos aquí 273 y esto me da un valor de 295. Entonces esto va a ser aquí 295 Kelvin. Y a presión atmosférica, el globo es calentado y considerando la presión constante, ¿a qué temperatura estará el globo? Nos pide la temperatura 2, entonces nos está pidiendo cuando su volumen sea de 60 metros cúbicos. El volumen 2 entonces va a ser igual a 60 metros cúbicos. Y nos pide expresar en grados centígrados. Entonces, como me dice aquí que la presión es constante, voy a utilizar volumen 1 sobre temperatura 1 tiene que ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces lo que necesito hallar es la temperatura 2, es esto que está aquí. Entonces vamos a despejar aquí. Esta temperatura 2 está dividiendo, va a pasar aquí multiplicando. O sea que me va a quedar temperatura 2 es igual, y esta temperatura 1 también va a pasar aquí multiplicando con V2, volumen 2 por temperatura 1, y este volumen 1 va a pasar aquí dividiendo. Entonces me queda temperatura 2 va a ser igual a volumen 2, que en este caso es 60 metros cúbicos, por temperatura 1, que es de 295 Kelvin. Todo esto sobre el volumen 1, que es de 50 metros cúbicos. Aquí eliminamos metros cúbicos. La temperatura 2 entonces va a ser igual 60 por 295 dividido 50. Y me da un valor de 354. Entonces esto va a ser 354 Kelvin. Pero como me piden grados centígrados, esto debo de restarle aquí 273. Entonces restamos 354 menos 273 y me da un valor de 81. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 81 grados centígrados.